Mi nombre es Diana Marcela Peña, soy médica especialista en psiquiatría. De hecho, tiene una influencia muy grande porque la mayoría de pacientes que cometen conductas suicidas, sean intentos o sea suicidio consumado, la mayoría de ellos tienen de base una enfermedad mental. De hecho, entre un 70 y 80% de los pacientes que se suicidan tenían una depresión mayor. Muchas veces esta no ha sido diagnosticada cuando se comete el suicidio. Por eso la importancia del entrenamiento, la educación a la población general, a las instituciones de salud, para llegar a diagnosticar a tiempo enfermedades como la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales que pueden desencadenar en suicidio. Bueno, como te decía, la principal causa de conducta suicida es la depresión, pero hay muchos otros factores de riesgo. Están las enfermedades mentales por un lado, como son los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, el consumo de sustancias, ya sea en patrón de abuso o de dependencia, pero hay otros muchos factores de riesgo para el suicidio. Entre ellos está el ser soltero o divorciado, ciertas edades, hay dos picos de edades en las que existe más incidencia de suicidio, como son los jóvenes y los adultos mayores. Los jóvenes entre 10 y 25 años o 35 años y los adultos por encima de 60 años. Entonces estas dos edades son picos en los que se presenta con mayor frecuencia la conducta suicida. También está tener una red de apoyo pobre, el sufrir enfermedades dolorosas y crónicas, el consumo de drogas, como ya lo decía, algunos rasgos en la personalidad como la impulsividad, como la inestabilidad afectiva, el tener una red de apoyo pobre, es decir, el tener pocas personas con las cuales contar emocionalmente. Y bueno, hay otros muchos factores de riesgo, ¿no? Pero digamos que esos son como los más importantes. También hay una alta, digamos, prevalencia de haber consumido drogas cuando se comete la conducta suicida, sea intento o sea suicidio consumado. Las drogas lo que hacen es exaltar las emociones, de cierta manera, es decir, pueden producir acentuación de los sentimientos depresivos, acentuación de la euforia cuando la hay o de la ansiedad, distorsionan la capacidad de tomar decisiones, o sea, produce cierta impulsividad en algunos casos o desinhibición. Entonces, por estos factores, el consumo de drogas pues acentúa la probabilidad de que una persona que ya tiene otra serie de factores de riesgo pues cometa el intento de suicidio. En general, la conducta suicida es multifactorial, no podemos decir que es solamente la depresión o solamente el consumo de drogas, sino que se suman una serie de factores, digamos que a través del tiempo, inclusive desde la niñez, desde la predisposición genética, incluso porque otro factor de riesgo es tener antecedentes familiares de suicidio. Eso predispone a que la persona pueda tener una conducta suicida. El haber tenido uno mismo intentos de suicidio antes, o sea que se encuentra una persona que ha tenido en otras ocasiones conductas de autoagresión, esa persona tiene más predisposición a cometer suicidio. Y bueno, y en los jóvenes, que es la población que ahorita está aumentando en prevalencia de suicidio, hay otros factores asociados importantes. Entre ellos está la conducta de imitación, se ha visto como un factor importante, es decir, los jóvenes o adolescentes tienen como una necesidad de identificarse con pares. Y en esa identificación los medios de comunicación también juegan un papel importante, porque muchas veces se divulgan historias de suicidio, muchas veces de personajes públicos o de cierta manera que se glorifican, y esto sí puede generar en los adolescentes la tendencia a imitar estas conductas. A la vez, cuando se divulgan historias de jóvenes normales que se han suicidado, también esto puede hacer que los adolescentes tiendan a generar la imitación.
Otros factores de riesgo en adolescentes se ha visto como la ruptura, adolescentes y jóvenes, se ha visto que las rupturas de pareja pueden también servir como detonante, no como única causa, ¿no? Porque como te decía, no hay una sola causa, la mayoría de las veces no hay una única causa. El antecedente de haber sufrido maltrato en la niñez o en la adolescencia, ya sea maltrato físico, abuso sexual o maltrato psicológico, la disfunción familiar afecta mucho también en esta problemática. La prevalencia en general de suicidio ha aumentado en los últimos años, en general, en población general, hombres y mujeres, no solamente a nivel mundial, sino también en Colombia. Sin embargo, pues en Colombia tenemos menores tasas que en el mundo. Según la OMS, la tasa de suicidio actualmente está más o menos en 16 por cada 100.000 habitantes. En Colombia, más o menos en el año 2006, según Medicina Legal, la tasa estaba aproximadamente en 4.2 por 100.000 habitantes, o sea, bastante disminuida en comparación con la población mundial, pero ha aumentado y ahorita está alrededor de 5,2. O sea, en el año 2017, el año pasado, se calcula que aproximadamente se reportaron unos 2.700 casos de suicidio, los reportados, porque hay muchos otros que no se reportan o no se llega a conocer la causa de la muerte, ¿sí? Ahora, respecto a la prevalencia diferencial entre hombres y mujeres, sí, siempre ha habido una incidencia mayor en hombres, aproximadamente de 4 hombres por cada mujer o 3 hombres por cada mujer, y esto aumenta a medida que avanza la edad. Personas mayores de 70 años puede llegar a ser hasta 20 hombres por una mujer. ¿Por qué? Pues tiene que ver, entre otras cosas, con patrones culturales y de crianza. Se espera que en general los hombres sean más agresivos o tengan más conductas de autoafirmación que las mujeres, ¿sí? Y los hombres tienden a tener métodos más letales, porque de hecho las mujeres pueden tener o tienen más intentos de suicidio, pueden tener más conductas de autoagresión que no terminan en muerte, ¿sí? En cambio los hombres pueden tener métodos más letales, como si, digamos, utilizan la intoxicación con sobredosis de alguna medicación, lo hacen con una dosis más alta, o pueden utilizar más las armas de fuego para cometer suicidio, o el ahorcamiento, o el lanzamiento al vacío desde alturas, pues, que realmente son letales, ¿sí? Entonces, utilizan métodos más letales y son más efectivos a la hora de ser agresivos consigo mismos. Pues bueno, es muy importante, como te decía, diagnosticar, primero identificar la conducta o la ideación suicida, eso es lo primero, ojalá a tiempo antes de que se cometa. Y en eso pues hay que educar mucho a la población general, en cuanto a los adultos jóvenes y a los adolescentes. Es importante que los padres de familia, los profesores, los orientadores en las universidades y colegios tengan mucha más información para identificar a tiempo estas conductas. Una vez se detecta la conducta, pues hay que revisar cuál es el diagnóstico que hay de base, o sea, qué es lo que hay debajo de eso, y muchas veces hay una enfermedad mental. Las enfermedades mentales, como la depresión, cuando son moderadas o graves, generalmente requieren tratamiento con medicamentos, y los medicamentos son muy efectivos actualmente y muy seguros para tratar la depresión. ¿Qué es lo que pasa? De unos años para acá, algunos estudios identificaron que en pacientes que tienen un alto riesgo suicida, digamos con ideación suicida, persistente, muy estructurada, muy planeada, y están con una depresión demasiado grave, que por ejemplo no pueden ya de la depresión moverse, ejecutar sus actividades. Cuando el antidepresivo mejora inicialmente esa conducta motora, esa energía para hacer las cosas, el paciente que ya traía una ideación suicida de hace mucho tiempo puede cometer un intento de suicidio, ¿cierto? Porque primero mejora la parte motriz de la depresión. O también puede pasar que un paciente que tenía también ideación suicida y se le da un antidepresivo, el antidepresivo inicialmente puede provocar algo de ansiedad, y es normal que la primera semana los antidepresivos aumenten un poco la ansiedad que ya había de base o produzcan cierta inquietud motora, y eso puede llevar o detonar una conducta suicida si no es adecuadamente seguido el paciente o tratado. Pero como te digo, esos son
casos poco frecuentes y son casos en los que ya había generalmente una ideación suicida. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico y el manejo por un psiquiatra. Si un psiquiatra hace el manejo, puede identificar perfectamente todos esos factores y hacer una observación más estricta, muchas veces con la hospitalización durante la primera semana, si es necesario, en casos graves, y poder manejar a tiempo, digamos, estos riesgos, que como les decía, son poco frecuentes. Sin embargo, pues se han como resaltado, sobre todo en adolescentes, más no es algo que ocurra con probabilidad. ¿Qué es un pensamiento suicida? Bueno, dentro de todo lo que es la conducta suicida, pues hay varios conceptos, ¿sí? Primero está la ideación suicida, el otro es la conducta suicida y el otro es el suicidio consumado. ¿Sí? Son como distintos términos y hay otros más, pero principalmente están estos. El pensamiento suicida sencillamente es cuando, sin intentarlo, sin llegar necesariamente a planearlo, tú puedes pensar que quieres hacerte daño. ¿Sí? Primero comienzan pensando que sería mejor estar muerto en vez de sentir o vivir el problema que se está afrontando, y luego llegar al paso de decir, bueno, ¿qué tal si yo mismo provocara mi muerte? ¿Sí? Entonces puede ser algo transitorio y simplemente decir, ¿qué tal si yo me hiciera daño? Puede llegar hasta ahí nomás, o puede llegar a ese pensamiento suicida, planearse, estructurarse, como decir, bueno, entonces el sábado, después de que me despidan mis familiares, voy a tomarme esto, voy a la droguería, voy a comprar tal cosa, y me voy a tomar tantas pastas, porque en internet ya encontré que esa es la dosis letal de ese medicamento, y pensarlo todos los días de forma recurrente, ¿no? Entonces el pensamiento suicida es eso, y puede ir desde un pensamiento fugaz, transitorio, que digamos muchas personas en la vida tal vez lo han presentado, hasta una ideación estructurada que aumenta mucho más el riesgo de desarrollar ya la conducta suicida. Ahora, está también la conducta de autoagresión que no llega al suicidio, ¿sí? Y esta conducta de autoagresión puede no ser necesariamente con la intención de matarse, ¿sí? Puede ser con la intención de obtener ayuda, puede ser con la intención de aliviar un dolor emocional, como las personas que suelen cortarse los antebrazos, ¿sí? Ocasionarse heridas en los antebrazos. En muchas ocasiones esas personas no tienen la intención de matarse, sino de aliviar un dolor emocional. Y está ya el suicidio consumado, ¿cierto? Que es cuando la persona, pues, en la mayoría de los casos, planea la forma de acabar con su vida y lo hace efectivo. Es importante identificar a tiempo ciertas señales que nos pueden indicar que la persona va a llegar a hacerse daño o está pensando en hacerse daño. En los jóvenes, por ejemplo, el aislamiento social, la disminución en su rendimiento académico, el verlos con estado de ánimo triste, ¿sí? Identificar que están tristes, comienzan a presentar, si hay depresión, alteraciones en el sueño, en el apetito, pueden inclusive comenzar a tener o verbalizar ciertos pensamientos, como decir, yo no sirvo para nada, ustedes estarían mejor si yo no estuviera, ¿sí? O pueden comenzar a buscar en internet, por ejemplo, sobre páginas que ahorita existen sobre suicidio, ¿sí? O por ejemplo, si notamos que la persona comienza a descuidar su arreglo personal o a tener ciertas conductas también autoagresivas, como cortarse, como rasguñarse, o comenzar a consumir sustancias, todo eso nos puede orientar hacia que podría haber eventualmente una conducta suicida. Pero pues lo más importante es llevar a estos pacientes a una consulta profesional con un profesional de salud mental a tiempo, psicólogo o psiquiatra, dependiendo del caso, porque pues no es fácil para un familiar hablar muchas veces sobre estos temas con el paciente. Sin embargo, pues sí deberíamos en general estar todos, padres de familia,
profesores, orientadores más informados sobre cómo abordar a estos pacientes, ¿no? Es importante de todas maneras el diálogo, establecer un canal de comunicación de confianza con estas personas para poder ayudarlos y llevarlos a tiempo a una consulta profesional. Sobre todo en los adolescentes y jóvenes, que es una etapa de la vida en que se es más influenciable, se necesita más del apoyo y de la aceptación social, se busca más la identidad con pares. En esta etapa sí influye bastante el entorno sobre todo. Y también el tema de los medios de comunicación en internet, ¿sí? Porque como te decía, muchas veces se glorifica esa conducta porque un personaje famoso cometió el suicidio, o si en mi medio escolar o social hay un amigo o un familiar que cometió la conducta suicida, sí puede influir en que yo idealice a esta persona, intente identificarme con ella como adolescente o como joven y termine repitiendo este tipo de conductas. Sí, tengo ya otros factores de riesgo, obviamente. Bueno, el diagnóstico de enfermedades mentales lo hacemos los psiquiatras basados especialmente en la entrevista clínica. Es decir, en la conversación que tenemos con el paciente, donde hacemos una indagación profunda y extensa y dirigida sobre los síntomas mentales que tiene el paciente, su comportamiento, sus antecedentes, su historia de vida, y ahí hacemos un examen mental, miramos su comportamiento, observamos mucho el comportamiento y el estado de ánimo, entre otros elementos, durante la entrevista que hacemos al paciente. Muchas veces pedimos algunos exámenes paraclínicos como exámenes de sangre o neuroimágenes, sobre todo para descartar otras enfermedades. Pero el diagnóstico principalmente es un diagnóstico clínico basado en la entrevista que se hace con el paciente. Bueno, sí ha habido una estigmatización fuerte alrededor de las enfermedades mentales, de el ejercicio de la psiquiatría y la psicología, y esto se debe pues en gran parte a la influencia de los medios de comunicación y del cine, entre otras cosas. Y ha habido pues un tabú histórico alrededor de las enfermedades mentales. De hecho, anteriormente se consideraba que eran posesiones demoníacas, se relacionaban con debilidad espiritual o con debilidad de carácter. Entonces, por eso aún hoy en día hay mucho estigma alrededor de las enfermedades mentales, y en nuestro país todavía es bastante significativo. Sí, tal vez se ha trabajado recientemente en hacer más prevención y promoción sobre la salud mental, aún pienso que falta mucho, pero sí se ha visto que con relativa mayor frecuencia las personas consultan por problemas de salud mental, con menos temor, con menos vergüenza, y pues esto es importante seguirlo promoviendo, y en esto los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Pues es decir, no te puedo definir con exactitud qué hace que una persona elija uno u otro sitio para cometer la conducta suicida. Se ha visto que estadísticamente, por ejemplo en Colombia, el principal sitio que se usa es la casa, la vivienda, ¿sí? También en los adolescentes y jóvenes el medio escolar puede ser utilizado para cometer conductas de autoagresión, no necesariamente suicidio consumado. También depende del método, ¿no? Porque pues el lanzamiento del al vacío, por ejemplo, pues requiere de que la persona, si lo va a hacer en su vivienda, pues viva en un piso alto, si no, pues lo puede hacer desde un puente y ahí está el lugar público. Depende también como de que tenga otros métodos a disposición. Si tiene unas pastillas, pues lo va a hacer en su casa. Si está pensando en un ahorcamiento, pues también lo va a hacer cuando esté solo en su casa. Si es una persona que tenga acceso a armas de fuego, por ejemplo, personal de las fuerzas militares, es posible que lo haga en su trabajo donde tiene el arma de dotación. Entonces depende mucho también de la disponibilidad del método y el método que se utilice, y no hay estudios que nos digan por qué una persona teniendo el mismo método elija un sitio u otro. No podría asegurarte cuál es la diferencia ahí.